El día de ayer estuvimos hablando acerca del concepto de vocación y explicábamos qué es la esencia de liderazgo. La vocación tiene que ver con las capacidades que Dios nos da. Ahora escuchaba a la hermana Leti cantar, yo qué hermoso, cuando Dios da dones a cada uno, ¿no? Yo quisiera cantar como la hermana Leti, pero no, yo canto en forre mal, ¿no? No, gracias a Dios, ¿verdad? Por los dones que da a cada uno de nosotros y debemos ponerlos a su servicio. Y hemos dicho entonces que el concepto de vocación es la esencia de lo que podemos llamar el liderazgo verdadero. Y cuando hablamos de esencia decíamos, la esencia es aquello que hace que la cosa sea lo que dice ser. O sea que si yo le quito eso a la cosa ya no es lo que se supone que es. Cuando pensamos en el liderazgo cristiano, si usted retira de ese concepto la esencia, retira la idea de vocación, retira la idea de imagen de Dios, retira la idea de gloria de Dios, mi hermano, eso que llama liderazgo no es más que mero humanismo. No es más que mero humanismo. Y el humanismo trata entonces de exaltar al ser humano. El humanismo trata de colocar al hombre en el centro. Decíamos, y algunos han dicho esto, me parece muy acertado, la educación actual, la educación en el mundo, es una educación conocida o definida como una educación paidocéntrica. ¿Se ha oído ese término? De hecho, la SEP anima a que la educación sea paidocéntrica, es decir, centrada en el niño y sus supuestas necesidades. Pues todo debe girar en torno al educando, al niño, ¿no? Al infante. Sin embargo, la educación cristiana no es paidocéntrica, es teocéntrica. Nosotros, como dijimos ayer, definimos así la escuela. ¿Qué es la escuela? La escuela cristiana. La escuela cristiana es una excusa para que los niños conozcan a Dios. Es un camino para que ellos se asombren del Dios de todo, de aquel que gobierna y reina sobre todo el universo. Y hoy vamos a hablar, ahora sí, de manera muy particular, del concepto de liderazgo, pero sin olvidar lo que dijimos el día de ayer. Como hemos dicho, si nos apartamos de lo que dijimos ayer, si hacemos a un lado el concepto de vocación, de Dios y su gloria, todo lo que nos queda es mero humanismo. Y es que, hermanos, proliferan los libros, los cursos, los talleres que definen liderazgo como meras técnicas de influencia social. Creemos que el liderazgo solamente es la capacidad de orquestar a la gente, de dirigirla y demás, lo cual en un sentido sí es liderazgo, en un sentido. Pero si hablamos de liderazgo cristiano, no basta con eso. No basta con pararte frente al espejo y decir, yo soy un campeón. No, eso es totalmente anticristiano, de hecho. Y solemos pensar que la Biblia, el Evangelio, Cristo, trata de hacernos sentir bien con nosotros mismos. Mis hermanos, lo que menos busca el Evangelio es hacerte sentir bien contigo mismo. Todo lo contrario. Y mira, quiero darte un ejemplo de esto. Esto no es la introducción. Un ejemplo de esto. Isaías el profeta, en Isaías 6, tuvo una visión impresionante. En Isaías 6, él ve al Señor sentado en su visión en un trono en el templo, después de la muerte del rey. El rey Usías, que había sido un gran rey, el trono estaba vacío. El trono del reino estaba vacío. Pero él ve un trono más grande que sí está ocupado. Él ve al Señor en su trono. Pero eso no es todo. Después de que el Señor se le presenta a Isaías en esta visión, en Isaías 6, él ve a los serafines cantando santo, santo, santo. Después de que el Señor lo confronta, después de que el Señor le perdona sus pecados y demás, el Señor hace una pregunta: ¿a quién enviaré? Isaías responde: heme aquí, yo iré, Señor. El Señor le dice: Isaías, está bien, ve y predícale a un pueblo que no te va a escuchar. Ve y habla a un pueblo que no te va a creer. ¿Saben qué hizo Isaías? Fue. La tradición judía cuenta que Isaías fue introducido a un tronco seco, hueco, y lo serrucharon por la mitad. Eso cuenta la tradición judía. No estamos seguros de ello, es probable que sí. ¿Pero por qué? Bueno, se da cuenta de que Isaías, al encontrarse con Dios, no pensó en trivialidades. Isaías no pensó, ¿será que estoy gordo?
¿Será que me veo bien? ¿Qué me compraré mañana con mi sueldo? No pensó en trivialidades. Dejó de pensar en eso. Una vez que contempló a Dios, dejó de pensar en trivialidades. No le importó nada más. Solo dijo, heme aquí. Fue, lo hizo y murió haciendo lo que debía. Mis hermanos, nosotros debemos estar centrados en Dios en todo lo que hacemos. Nuestro objetivo como educadores ha de ser cumplir con el mandato del Señor. El liderazgo cristiano es esto. No se trata de nosotros, se trata de Dios y su gloria. Definamos entonces hoy lo que es liderazgo cristiano, qué significa y algunas aplicaciones prácticas de todo esto. No sin antes, por favor, orar juntos. Vamos a orar. Señor, vamos a estar juntos una vez guía bíblica. Cuando tú escuchas la palabra líder, ¿qué viene a tu mente? Tal vez tu directora, tal vez un hombre de corbata en una conferencia, tal vez el pastor, no sé. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra líder? Desde la perspectiva bíblica, hermanos, el liderazgo no es meramente influencia, no es simplemente influencia. Claro que lo implica, claro, pero no es solamente influencia, no es autoritarismo, porque solemos creer que el liderazgo tiene que ver con autoritarismo, es el que manda, el que ordena, el que dice cómo y se hace. No, desde la perspectiva bíblica, la definición del liderazgo es esta, simple. El liderazgo cristiano es servicio bajo el señorío de Cristo. Servicio bajo el señorío de Cristo. Hermanos, de manera sencilla, el liderazgo es el ejercicio de la mayordomía delegada por Dios para guiar, edificar y proteger algún sector de su pueblo. Permítame repetir esto. Es el ejercicio de la mayordomía delegada por Dios para guiar, edificar y proteger a su pueblo. En este sentido, podemos ver que la Biblia nunca habla de liderazgo como algo que se centra en el líder mismo. El liderazgo en sí no es un fin. Es decir, la meta de mi vida no debe ser simplemente ser un líder, ¿no? Por allá hubo un tiempo que me mandaron libros de liderazgo, por ahí de los 2009, 2007, 2013. Entre ellos recuerdo un libro que se llamaba así: un líder no nace, se hace. ¿Alguien vio alguna vez por ahí ese libro? Muy bien. Todo lo que ese libro decía básicamente es que para que usted pueda ser un buen líder, puede ser un gran líder, lo único que importa es lo que usted piensa de sí mismo. Humanismo puro. El gran problema es que muchos cristianos bebieron de esas fuentes y creen que eso es liderazgo. Y por eso es que luego en la iglesia tenemos una mente a veces muy institucionalizada. No es que sea malo en sí, pero solemos enfocar tanto eso que creemos que el liderazgo es mero nombramiento. Es un mero nombramiento, ¿no? Cuando tu hijo se porta mal, a lo mejor aplicas algo similar. Tu hijo se porta mal, tú le das una orden y él te pregunta, ¿pero por qué? Y tú le dices, porque soy tu padre, y punto. Ese tipo de liderazgo no bíblico, ¿no? No bíblico. Bueno, eso es totalmente opuesto a la escritura. La Biblia habla de liderazgo como servicio, pero servicio bajo el señorío de Cristo. ¿A quién deben ver a través de nuestro liderazgo? A Cristo. Deben ver a Cristo. Y tenemos el más glorioso e impresionante ejemplo en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 20, del 25 al 28, vienen un par de hermanos, ¿no? A pedirle acá, eso no empezó en México, ¿no? Empezó ahí, ¿no? A pedirle un favor, querían palanca, querían ser palanqueados para tener un cargo especial en el reino de Cristo, ¿no? Santiago y Juan, Jacobo y Juan, pues es el mismo. Ellos querían tener un lugar ahí especial en el reino de Cristo. Y después de que el Señor les confronta, el Señor les explica que tienen una idea equivocada de liderazgo, porque el Señor claramente contrasta allá en Mateo 20, 25 al 28. Dice que los señores en el mundo, los que están en la autoridad, se enseñorean. Y la palabra griega para enseñorearse es una palabra que podemos traducir como que se aprovechan de su posición. Ellos exprimen a los que están bajo su cuidado. Esa es la idea, exprimir, oprimen, ¿no? Si quieren así. Entonces la idea es que eso es el mundo.
pero en el reino de Cristo no es así. Y Marcos 10:45, al igual que Mateo 20, resume muy bien el pensamiento de Jesús, la teología de Jesús sobre el liderazgo. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta, hermanos, es la definición de lo que significa ser un líder. Servicio. Servicio. En un sentido, si quieres verlo desde una perspectiva jerárquica, cuanto más arriba estás, realmente más abajo estás, ¿no? Cuanto más arriba estás, tú debes estar más dispuesto a servir, a servir. ¿Estás más arriba? Bueno, sí, para servir más. Ese es el modelo de liderazgo y tú puedes ver todos los ejemplos en la Escritura. Vas a notar que todos los líderes, o los que podríamos llamar líderes, fueron siervos. Fueron siervos. Pensemos, por ejemplo, en Moisés. Una vez llegó a mis manos una Biblia verde, Biblia de estudio, se llamaba Biblia de estudio del líder. Usted a lo mejor es de mi edad, por ahí quizás la vio. El editor era John C. Maxwell. ¿Ok? Era uno de los más importantes exponentes de liderazgo y demás. Y bla, bla, bla. ¡Wow! Cuando abrí esa Biblia yo me horroricé. Me horroricé. Porque todo lo que esa Biblia hacía era tomar historias de la Biblia y aplicar modelos totalmente humanistas y pragmáticos a esas historias. Por ejemplo, hablaba de Moisés. Y nos contó toda la historia de Moisés, John C. Maxwell, diciendo esto. Mira el ejemplo de liderazgo de Moisés. Fue una persona preparada. Porque ¿dónde estudió Moisés? ¿Dónde estudió Moisés? En el TEC de Egipto, ¿no? Él estudió ahí. Tenía toda la preparación de alguien de la aristocracia egipcia, si quieren verlo así, ¿no? Era alguien ahí preparado. Señor, preparado. Prepárate, líder. Estudia. ¿Ok? Está bien, estoy de acuerdo con él, estudia. Luego decía, mira el liderazgo de Moisés. Se rodeó de gente capaz, sus hermanos, Aarón y María, que eran su equipo de trabajo. Luego dijo, mira a Moisés. En los momentos de confusión y duda, acudía a buscar consejo. Objeto, consuelo, ¿no? Y cosas así. Y yo dije, wow, qué barbaridad. Entonces, más no sabe leer su Biblia. No es cierto. Moisés no es un ejemplo de liderazgo. De hecho, Moisés es todo lo contrario a un ejemplo de buen liderazgo cristiano. ¿Sabía usted eso? Porque la Biblia no es un cúmulo de grandes ejemplos morales. Todo lo contrario. La Biblia es el testimonio del fracaso humano y la victoria divina sobre ese fracaso humano. Eso es la Biblia. Por eso, hermanos, los que aquí enseñamos a los pequeños, nunca debemos dejar que los niños se vayan de su clase diciendo, debo ser valiente como Josué, debo ser tenaz como Sansón, ¿no? De ninguna manera. La Biblia no quiere mostrarnos grandes ejemplos morales. Moisés no lo es. De hecho, piensa en Moisés, una persona iracunda, impaciente, constantemente pensando en sí mismo, dicho sea de paso. No solemos ver lo que está tras las palabras. Una vez él le reclamó a Dios y dijo, ¿sabes qué, Señor? Si no va a ser así, mátame. ¿Recuerdas esa historia? Él mismo dijo, si no va a ser como yo digo, Señor, mátame. Haciendo un berrinche. Y al final de su vida, ¿qué hizo? Cuando golpeó la roca, ¿no? Sí. Y ¿saben? Golpea la roca y el Señor le dice, ¿sabes qué? No vas a entrar. Y uno dice, ay, qué duro fue Dios con Moisés, el gran líder. Tuvo que aguantar a este pueblo estos años. Y miren, para empezar, ahí hubo gracia, ¿no? Hubo gracia. Estar con el Señor en su presencia es muchísimo mejor que Cana. Para empezar, ¿no? Lo segundo es que debemos entender que si algo muestra la Biblia siempre es al Dios soberano que puede obrar a través de, por medio de o a pesar de nosotros. Dios ya tenía a Josué listo para recordarle a Moisés que él no era indispensable para él. ¿Sí? Yo sé que esa palabra no nos gusta a veces, pero lo mismo hizo con Elías, ¿no? Elías se fue a una cueva deprimido porque solamente quedaba él. El Señor le dice, ¿qué te pasa, Elías? Y un enorme grupo que aún es fiel a mí. ¿Qué te sucede? ¿Sabes qué? Estoy parafraseando, ¿no? ¿Sabes qué, Elías? Llena tu cuerno y te vas a ungir a Eliseo. Y me cansaste, ¿no? Ya,
para que veas que no te necesito. ¿Ok? Por favor, no me malinterpreten. Yo sé que esto luego lleva con la idea de que valemos mucho y demás. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar. Yo entiendo. Pero esa es la verdad. Dios constantemente muestra su supremacía. Entonces, lo que podemos ver en la Escritura es a un Dios que se centra en su gloria. El liderazgo cristiano no se centra en el ejemplo humano, ni en las capacidades humanas, sino en el Dios que llama a gente para que le sirva. Para que le sirva. Y el mismo Hijo del Hombre, Cristo mismo, vino a servir. ¿Y qué tanto vino a servir? ¿Qué tanto debo servir al Señor? Bueno, vea Marcos 45. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En griego no es tanto y para dar su vida. En griego no son dos cláusulas, es una sola. Sino más bien sería algo así como: no vino para ser servido, sino para servir dando su vida en rescate por muchos. ¿Cuál fue la muestra suprema de su servicio? Su muerte en la cruz. La muestra suprema del servicio de Cristo fue la muerte en la cruz. Eso fue lo que él hizo. Por eso es que Isaías 53 lo describe como el siervo sufriente, un siervo que sufre. Esa descripción que el Señor hace. Por lo cual, si me preguntaran qué le deleitó más a Jesús en su ministerio terrenal, ¿ser adorado o servir? La respuesta es servir. Servir. Así que la definición de liderazgo es esta: servicio bajo el señorío de Cristo. Cristo es el modelo supremo de este liderazgo. ¿Alguien podría leer, por favor, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23? Efesios 1, 22 y 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Esta idea de cabeza, en la cosmogonía, en el pensamiento judío, el órgano del corazón no es el órgano principal. Ustedes saben que en Occidente el corazón es como que el órgano que si no funciona todo morimos. Y es cierto, ¿no? Aunque hay otros órganos que si no funcionan moriríamos, pero bueno, el corazón. Pero en el antiguo Cercano Oriente no era el corazón el órgano vital, sino la cabeza. De hecho, es muy interesante que cuando pensamos en la cabeza como tal, ¿qué era lo primero que salía del vientre de la mamá? La cabeza. La cabeza. ¿Saben cómo se dice inicio en hebreo? Re o reshit, de rosh, que es cabeza. La idea es que la cabeza es el inicio. No habla de cabeza en el sentido de que la cabeza es el todo en sí, sino el inicio de algo. El inicio de algo. Cuando la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, no lo dice simplemente para decir que Jesús es el que está arriba y Él manda, aunque eso es cierto. No se refiere solo a eso, sino que es el comienzo de algo más. Es el comienzo de algo más. Entonces, la idea de Pablo es que nuestro modelo supremo en todo es Cristo. Él comenzó todo. Y todo lo que viene debajo de la cabeza deberá estar imitando a la cabeza. El modelo es Cristo. El modelo es Cristo. El modelo supremo de liderazgo es Él. Y lo más asombroso de esto, hermanos, es que cuando pensamos en liderazgo, ¿sabes quién coloca a la gente en lugares de liderazgo? Dios. Dios es soberano. Y sabes, Dios es tan increíble que tiende a usar a gente que parece la menos indicada. Esa es su gracia. Usó a Moisés, alguien que no podía hablar muy bien. Está el debate de si era tartamudo o no. Sea lo que sea, no quería hablar por el faraón, ¿no? Usó a una persona que después de haberle salvado, lo primero que hizo fue emborracharse, Noé. Llamó a un rey que se metió con una mujer casada, le abrazó y mató a su esposo, David. O sea, si tú quieres buscar por ahí buenos ejemplos morales, vas a fracasar. Mira el tiempo de los jueces, el tiempo más horrible, más espantoso de la historia del pueblo de Israel.
con el peor juez de todos. Me sorprende cómo romantizamos a Sansón. El peor de todos los jueces, el más necio, inmoral de todos los jueces. Él pisoteó el nombre del Señor y escupió su pacto una y otra vez. El peor de todos, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí, hermanos. Dios llama a gente así. Dios llama a gente de esta manera. Yo me pregunto, ¿qué habrá sentido Esteban? No sé, en gloria ya no sé cómo son las cosas, ¿no? Cuando vio llegar al cielo a Pablo. ¿Sabes que Pablo posiblemente arrojó la primera piedra para matar a Esteban? El texto de Hechos nos relata que pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Esa idea es una forma típica para asumir que él participó de lo que se hizo. La lapidación. Que no creas que es tomar una piedrita y tirarla a distancia. La lapidación era tirar al suelo a alguien y ahí en el suelo tomar piedras grandes y arrojarlas sobre su cuerpo hasta que muera. Eso fue lo que hicieron con Esteban. Lapidación. Y ahí estuvo Saulo. También Dios lo llamó. No, Dios llamó a Rahab también para estar en la teología de Jesús. Dios suele llamar al liderazgo a quien Él decide llamar. Mi hermano, a veces tendemos a pensar que la gente que está en el puesto de liderazgo no merece estar ahí. ¿Y sabes qué? Es cierto. Nadie lo merece. Es por gracia. Dios llama soberanamente a quien Él quiere llamar. Toma en cuenta esto, hermanos. Así que, si me permiten decirlo de manera concreta, la definición de liderazgo es esta: servicio bajo el señorío de Cristo, y Dios coloca ahí a quien soberanamente Él quiere colocar ahí. Puedo usar muchos medios para ponerte ahí. Los que somos presbis amamos la democracia, aunque ha demostrado ser ineficiente durante la historia, ¿no? Pero amamos la democracia. Dios puede elegir muchos medios para ello. Ahora bien, este concepto es importante, hermanos, porque si nos quedamos con el concepto del mundo, de lo que es ser un líder, hay muy buenos líderes en la historia. Adolf Hitler fue un gran líder, ¿no? Mira, lo que hizo es atroz, pero aún así fue un gran líder. ¿Cómo logró convertir una gran nación? Stalin fue un gran líder. Pinochet fue un gran líder. Andrés Manuel López Obrador fue un buen líder, ¿no? Y mira las cosas que nos dejó. ¿Ah? Por ejemplo, muestra, hermano, si nos quedamos con la idea de liderazgo del mundo, hay excelentes líderes en el mundo, pero no basta con eso. El liderazgo bíblico es servicio bajo el señorío de Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de este liderazgo? Veamos algunas características de liderazgo que es bíblico, que se somete a Cristo. Y en primer lugar, hermanos, este liderazgo es un liderazgo que se basa en la palabra. El liderazgo cristiano genuino se basa en la palabra. ¿Quién no sabe de memoria Josué 1:8? ¿Alguien podría decirlo o leerlo? Josué 1:8. ¿Alguien? ¿Cómo estamos? Josué 1:8, ¿qué dice? Mira que te mando, que te esfuerces, ¿qué más? No temas ni desmayes. A ver, ¿qué dice? No temas ni desmayes. Y sigue diciendo, nunca Ahora, usted debe saber que Josué en el texto hebreo forma parte de Deuteronomio. Es una sola unidad literaria. ¿Y a qué libro de la ley se refería? Obviamente a la ley de Moisés, a lo que se había escrito previamente. Pero miren, cuando leemos este texto, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solemos pensar en este texto como una especie de, no sé, eslogan motivador, ¿no? Te levantas un lunes por la mañana cansado, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y si eres maestro de preescolar, aún más valiente, ¿no? Entonces tienes que ir y enfrentar la vida con esta inyección, con este shot de adrenalina cristiano, ¿no? Bueno, no. Cuando el texto dice, te mando que te esfuerces y seas valiente, y luego hace alusión a la ley, recordemos dónde se escribió Deuteronomio, cuándo.
¿Y cuándo o qué eventos nos relata Josué? El pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, a Canaán. Entonces, en Canaán, ¿qué había? Pueblos paganos, los cananeos, ¿no? Había pueblos paganos. Estaban a punto de entrar en contacto con otros pueblos, otras ideologías, otras cosmovisiones. Lo que el Señor manda a Josué es que se esfuerce en transmitir la cosmovisión judía a todo el pueblo para que se mantengan intactos en su pensamiento. La palabra, la única forma en que el pueblo podría permanecer fiel al Señor es recordando su palabra. El cristianismo es una religión logocéntrica también. Logo de palabra. Logocéntrica, la palabra en todo. Por eso es que afirmamos que en el culto público debemos cantar la palabra, predicar la palabra, leer la palabra, orar la palabra y ver la palabra. Eso es lo que hacemos en el culto público. La palabra es central en todo lo que hacemos. Entonces, el liderazgo cristiano se basa en la palabra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, usted es líder en el salón de clases. Es maestro. Es un líder. Tiene que llenarse, tiene que saturarse de la palabra. No puede suprimir su tiempo de la palabra por hacer su planeación didáctica. No puede hacer eso. Tiene que pasar tiempo significativo ante la palabra. Quizá menos series, quizá menos TikTok, quizá menos Instagram. Tendrá que pasar más tiempo frente a las escrituras. Ahora bien, pensando en esto, el liderazgo cristiano además es un liderazgo que no es autónomo. El líder cristiano liderea bajo la soberanía de Dios. Allá en Éxodo 33:15, Moisés reconoce de manera simple que si la presencia del Señor no va con él, no hay nada que hacer. Van a fracasar. La presencia de Dios. Y la idea de presencia no es esta idea así medio mística de sentir algo. Era una realidad en él. O sea, realmente Moisés estaba diciendo que lo que importaba fundamentalmente era que Dios estuviera en medio de su pueblo. Y Dios siempre hace esto. De hecho, pensemos en el templo, el tabernáculo. ¿Qué era el templo? ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era la tienda de campaña del Señor. Todos dormían en tiendas. Dios también puso su tienda en medio de su pueblo. Y Dios prometió que llegaría el día que Él plenamente habitaría en medio de su pueblo. Juan capítulo 1. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra griega para habitar es hizo su tabernáculo entre nosotros. Dios mismo otra vez en medio de su pueblo. El líder cristiano no liderea de manera autónoma, sino siempre bajo el señorío del Señor, reconociendo cuál es su posición. ¿Cuál es su posición? No somos amos. Usted no es amo del salón de clases. No es el rey del salón. Un líder no es un rey. Normalmente el concepto de liderazgo humanista tiende a exaltar las cualidades del líder, su habilidad, su capacidad para dirigir a las otras personas. En la escritura, el líder se expresa mostrando su constante sometimiento al Dios soberano. Constante sometimiento al Dios soberano. Pero además de esto, otra característica del liderazgo cristiano es como en su definición misma se nos dice, este líder busca siempre servir. Busca siempre el servicio. Filipenses 2, 3 al 4. Filipenses 2, 3 y 4, Pablo dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Has oído la idea de que todos somos iguales y que debes tratar a los demás como tu igual? ¿Has oído eso? Usted debe tratar a su alumno como su igual. ¿Sí? ¿Ha oído eso? No es cierto, eso es mentira. Es mentira. Usted no debe tratar a su alumno como su igual, sino como alguien superior a usted. Esa es la idea bíblica. Usted debe ver a los demás como superiores a usted mismo, no como inferiores.
El problema es que los maestros, yo soy maestro, solemos tener la tentación constante de ver a nuestros estudiantes como seres inferiores, incapaces, ineptos, desobedientes, rebeldes, incapaces, etc. Solemos ser tentados, quizás no a decirlo, no le despiden, pero sí a lo mejor a pensarlo o a actuar en función de este pensamiento. Solo por un momento piensen en esto. Yo crecí en la escuela pública y yo no era muy inteligente en la escuela. Aún no, tampoco lo soy ahora. Y en el salón de clases, a los chicos como yo, que no éramos tan listos, ¿sabe a dónde iban? A la parte de atrás del salón. Estábamos atrás, éramos incompetentes. La maestra nunca me dijo incompetente, nunca me dijo ignorante y nunca me dijo tonto. Simplemente actuó en función de cómo me veía y me mandó atrás. Quizá usted no lo dice, no usa esas palabras, pero a veces solemos actuar en función de cómo percibimos a los demás. Siempre lo hacemos. Usted, por ejemplo, si ve a alguien que le representa autoridad, usted actúa de una manera. Si ve a alguien que para usted es un amigo cualquiera, actúa de manera distinta. Siempre actuamos en función de nuestra perspectiva. Cuando yo llego al salón de los niños, en donde yo soy pastor, y yo entro, los niños se sientan rápidamente. Porque soy el pastor. Y por alguna razón creen que el pastor les va a pegar o algo así. Y vaya, actúan en función de ello. Siempre actuamos en función de cómo percibimos a la gente. El Señor en su palabra dice que debes percibir a los demás como superiores a ti mismo. Eso hace el líder. El líder no los ve como escalones para escalar, los ve como gente superior. Eso es lo que hace el líder cristiano. Además de esto, hermanos, avanzando un poquito más con esto, quisiera brevemente también hablar de algunos peligros y desafíos para usted como líder cristiano. Algunos desafíos muy obvios, quizá, muy obvios, unos muy evidentes, otros más que unos, pero de manera concreta. Un primer desafío al que nos enfrentamos como líderes es el peligro del orgullo. El orgullo. Tender a hacernos orgullosos. Piensa en el rey Saúl, por ejemplo, primero de Samuel, capítulo 15, versículos 10 a 23, donde tenemos el acabose de su persona. Este rey que fue llamado por el Señor, lo llamó y tuvo un inicio bastante bueno, ¿no? Él sirvió al Señor, dio libertad al pueblo temporalmente, pero poco a poco él comenzó a volverse arrogante y a alejarse del Señor. Allá primero de Samuel 15, 10 hasta 23 podemos ver cómo este personaje comienza a hacer a un lado al Señor y su palabra y a confiar en sí mismo. Este mundo constantemente nos enseña a confiar en nosotros mismos. Mi hermano, hagas lo que hagas, te lo suplico, no confíes en ti mismo. Es una de las peores locuras que podemos cometer. La Escritura dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Luego el profeta responde, solo Jehová, solo el Señor puede conocerlo, ¿no? Vaya, esta frase tan popular de haz lo que te diga tu corazón, ¿no? Y viene el chico con sus papás, quiero estudiar música. Dijo, haz lo que tu corazón te diga. Por favor, no escuchen a su corazón. Él quiere llevarlos a un despeñadero. Él quiere eso para ustedes. Debemos hacer todo lo contrario, ¿no? El orgullo dice confía en ti mismo. El orgullo dice tú tienes siempre la razón. El orgullo dice tú nunca te equivocas. El orgullo te exalta. El orgullo te proclama rey a ti. Eso es lo que hace el orgullo. Ignora completamente al Señor. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Dios es experto en humillar a los soberbios. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, ya hace varios años, que a mí me gustaba una cosa, ya creo que a mediados de mi tiempo ahí, no sé, segundo o tercer año, me gustaba que cuando venía al final del semestre, si yo me apuraba con mis ensayos, mis tareas y demás, tenía cerca de semana y media, 2 semanas sin hacer nada.
Me encantaba eso. Esas semanas me la pasaba viendo películas, pasando por Mérida, yo no soy de Mérida, paseando por ahí, conociendo y demás. De verdad que poco a poco, yo no me di cuenta de cómo fácilmente mi corazón se fue siendo muy orgulloso, muy orgulloso. Yo terminaba mis ensayos y me gustaba acercar a mis compañeros ahí trabajando y les decía, ¿cómo va tu ensayo? Solamente para que luego me preguntaran, ¿y tú? Y yo poder decirles, ¿no? Eso me encantaba. Recuerdo que una ocasión, en unos ensayos, que para mí eran los más fáciles, terminé y todo, llegó la noche de entrega, de hecho la entregué al rector, al pastor Amos, no sé para él. Y si alguien conoce al pastor Amos, tiene una actitud muy particular y muy peculiar. Y cuando llegué con él, entregué mi ensayo, lo empezó a leer, los demás estábamos en el aula. Cuando pasó un rato me llamó, no, ven acá. Yo me acerqué a él y me dijo, ¿qué es esta porquería? Y me dijo, te voy a dar 2 días más para que lo vuelvas a hacer. Fui el único de toda la clase que tuvo que volver a hacer su ensayo. Bueno, puede parecer muy fortuito y muy trivial. Yo estoy convencido de que Dios es experto en humillar a los soberbios. Dios es experto en humillar a los soberbios. Mi hermano, antes del quebrantamiento es la soberbia, dice Proverbios 16:18. Así que debemos cuidarnos del orgullo. Tú no estás donde estás por tus capacidades nada más. Estás ahí porque Dios te quiso colocar ahí. Pero además, otra tentación a la que nos enfrentamos como líderes es la de conformarnos al mundo, a adoptar las tendencias del mundo. Los líderes religiosos, por ejemplo, del tiempo de Jesús, buscaban la aprobación de los hombres antes que la de Dios. Ellos querían agradar a los hombres y adoptaban la cultura como un principio que regulaba sus vidas. La tentación a la que podemos caer es a tratar de parecernos al mundo, a compararnos con el mundo y evaluar si nuestra vida y liderazgo se parece al de estos grandes líderes del mundo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Y la palabra conforméis en griego se refiere a la idea de, como por ejemplo, ponerte una sandalia que no te queda. No puedes forzar tu pie, ¿verdad?, a meterla a una sandalia que no te queda, a un zapato que no te queda. Sería horrible. Tu pie no se puede amoldar a la sandalia. Es imposible. La idea que tiene ahí el apóstol Pablo, no debemos tomar la forma de este mundo. Insisto, el gran problema es que cuando hablamos de liderazgo, mucho del concepto de liderazgo que hay en muchas iglesias es tomado del humanismo puro, del mundo, sus principios, conceptos, y nos volvemos muy pragmáticos. Creemos que todo lo que importa es el resultado. Todo lo que importa es el resultado. Lo que me traiga mejores resultados, eso hago. Eso es mero pragmatismo. Y eso, hermanos, es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Porque entonces tomaremos conceptos del mundo, les vamos a poner un texto bíblico y lo usaré